Bueno, este es un tema muy abarcado que es la diabetes y dentro de este tema me gustaría que hoy nos enfoquemos en lo que son las complicaciones crónicas. Para ello recordemos que cuando hablamos de diabetes la vamos a definir como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia. Obviamente recordemos que la glucemia normal es entre 70 y 100 miligramos de decilitros, o sea que estamos hablando de hiperglucemia, son valores persistentes por encima de lo normal. Para el diagnóstico podemos basarnos en los siguientes. Glucemia en ayunas igual o superior a 126 miligramos de cilitro. Glucosa plasmática medida al azar, es decir, casualmente durante el día, no en ayunos, que sea igual o superior a 200 miligramos de cilitros en pacientes que tengan signos clásicos de diabetes, como ser polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Glucosa plasmática a las 2 horas de la PTOG mayor a 200 miligramos de cilitros. La PTOG, recuerden que es cuando se recibe una dosis de carga de 75 gramos de glucosa, se espera 2 horas y a partir de ahí se la mide. Si es por encima de 200, se lo considera positivo. Y la fracción de hemoglobina glicosilada A1C que sea igual o superior a 6,5%. Ahora, tengamos en cuenta que todas estas pruebas, salvo la determinación al azar de la glucosa, tiene que ser repetida y confirmada con por lo menos una semana de diferencia para que nosotros veamos la persistencia de esta hiperglucemia. Porque recordemos que hay muchas situaciones agudas como el estrés o las infecciones o algún traumatismo que pueden provocar una hiperglucemia transitoria y que no significa que el paciente sea diabético. Ahora, en el caso de la hemoglobina glicosilada A1C, también tengamos en cuenta que no se la utiliza tanto para el diagnóstico, sino más para el control y el seguimiento de un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, bueno, recordemos, el glóbulo rojo vive 2 a 3 meses y la hemoglobina durante ese periodo de tiempo va acumulando un porcentaje de glucosa. Es decir, que a mí me va a revelar cómo estuvo la glucemia del paciente durante todo ese tiempo. Por eso es más para control que para el diagnóstico en sí. Ahora, estamos diciendo que la glucosa normal es hasta 100 miligramos de cilitros y que a partir de 126 ya es el punto de corte para diabetes. Ahora, ¿qué pasa en el punto intermedio? Se estarán preguntando. Por ejemplo, si viene un paciente con una glucemia de 118. Bueno, esto nosotros vamos a clasificar como trastornos de la tolerancia a la glucosa o muchas bibliografías van a ver que lo definen como prediabetes. La patogenia de las complicaciones a largo plazo de la diabetes es multifactorial y la hiperglucemia va a ser el eje, el mediador clave aquí. Y vamos a hablar de 3 vías metabólicas distintas que van a estar implicadas en estas complicaciones crónicas. Los trastornos en las vías de la polioles, la glicosilación no enzimática de las proteínas y la activación de la proteína quinasa C. Los trastornos en las vías de las polioles nos describe que hay tejidos que no necesitan de la insulina para el transporte de la glucosa, como ser los nervios, la retina, los riñones, los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hiperglucemia, es decir, tengo alta el azúcar en sangre, esta mucha azúcar que yo tengo puede entrar indiscriminadamente a esos tejidos porque no necesita de ningún transportador. Bien, si yo tengo mucha glucemia, entra mucha glucosa al tejido directamente. Esta glucemia es metabolizada por la enzima aldose reductasa a sorbitol y después vuelve a ser metabolizada hasta fructosa. Todos estos procesos gastan NAD-fosfato reducido. El NAD-fosfato reducido es un cofactor que se utiliza. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha glucosa, por lo tanto metabolizo mucha glucosa fructosa, quiere decir que uso mucho NAD-fosfato reducido. Por lo tanto, hay un punto en el que el NAD-fosfato reducido se agota. ¿Y qué importancia tiene esto? Yo tengo otra enzima muy importante, que es el glutatión reductasa, que funciona como antioxidante y también necesita ese NAD-fosfato reducido. Y yo lo dejo sin NAD-fosfato, por lo tanto, no puede antioxidar. Entonces, si yo tengo mucha glucosa, entra al tejido, la metabolizo a fructosa y me gasto mi NAD-fosfato reducido, significa que voy a tener estrés oxidativo porque no puede funcionar mi enzima glutatión reductasa. ¿Bien? Esa es la importancia de la vía de los polioles o del sorbitol. La glicosilación no enzimática de las proteínas nos dice que estos productos, los AGE, que viene del inglés Advanced Glycation End Product, los AGE, se forman como consecuencia de reacciones no enzimáticas entre los precursores derivados de la glucosa y las proteínas. Es decir, se forma un producto nuevo como podemos ver acá. La velocidad de la formación de los AGE va a estar acelerado mucho por la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque mientras más glucosa tengo, más puede pegarse estas proteínas y modificarlas.
Los AGE se van a unir a un receptor específico que está en las células inflamatorias, en el endotelio, en el músculo liso, y va a producir distintos efectos nocivos, como ser la liberación de citoquinas y factores del crecimiento, como ser el factor de crecimiento transformador beta, por ejemplo, va a estar muy implicado en la retinopatía diabética, vamos a ver más adelante. Va a facilitar la producción de especies reactivas del oxígeno, que son los EROS, que van a producir el estrés oxidativo. Hay un aumento de la actividad procoagulante, es decir, que van a tener un mayor riesgo de sufrir trombosis. Hay proliferación de músculo liso, mayor síntesis de matriz extracelular. Y vamos a ver también que los AGEs tienen la capacidad de atrapar otras proteínas plasmáticas, como ser las lipoproteínas de baja densidad, es decir, el colesterol LDL. Va circulando por la sangre, los AGEs los atrapan y quedan dentro de las paredes de los grandes vasos. Entonces, esto va a acelerar el proceso de aterosclerosis. Y además pueden atrapar la albúmina de la misma manera. Entonces, albúmina que queda atrapada en la pared del capilar va a favorecer, en realidad va a producir el engrosamiento de la membrana basal. Y esto es característico en la microangiopatía diabética, que también ya lo vamos a mencionar. Vayan procesando toda esta información que van a ver que es muy importante. La enfermedad macrovascular diabética, que también se llama macroangiopatía, tiene como principal característica la aterosclerosis acelerada que afecta a la aorta y las arterias de gran y mediano tamaño. Es decir, cuando afecte, por ejemplo, las arterias coronarias, va a producir infarto agudo del miocardio. De hecho, el infarto de miocardio provocado por aterosclerosis de las coronarias es la causa más frecuente de muerte en los diabéticos. O sea que imagínense lo significativo que es este factor de riesgo y el gran daño que produce en el cuerpo. Además, puede producir gangrena de las extremidades por falta de vascularización. Es 100 veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en la población general. Todo esto es por el proceso aterosclerótico subyacente, es decir, por la macroangiopatía que se va a producir. En la microangiopatía diabética, una de las características morfológicas es el engrosamiento difuso de la membrana basal, es decir, toda la membrana va a estar engrosada. Y esto lo vamos a ver principalmente en los capilares de la piel, en el músculo esquelético, en la retina, en los glomérulos, en los nervios periféricos, en la placenta. Por eso es tan peligrosa la diabetes gestacional. Y esta microangiopatía es la que subyace al desarrollo de la nefropatía, la retinopatía y algunas formas de neuropatía. ¿Ven cómo todo va tomando sentido todo esto que estamos diciendo? En la nefropatía diabética, recuerden que nosotros tenemos los glomérulos, que son estas formaciones en forma de ovillo, que filtran la sangre para producir la orina, ¿verdad? Bueno, en el paciente diabético se va a ver afectada primero por la macroangiopatía, que dijimos que se puede producir aterosclerosis de las arterias renales, por lo tanto va a llegar menos sangre al riñón en general, y además por la microangiopatía, que va a producir como lesión glomerular el engrosamiento de la membrana basal capilar y una esclerosis difusa, es decir, que va a llevar de una u otra manera a la insuficiencia renal crónica, que también aumenta mucho la morbimortalidad en el paciente diabético. Entre las complicaciones oculares de la diabetes vamos a ver que hay distintos trastornos visuales. En la retinopatía no proliferativa vamos a incluir hemorragias intrarretinianas o preretinianas, exudados retinianos, microaneurismas, engrosamientos de los capilares, exudados de tipos blandos y tipos duros, que estos van a producir distintas alteraciones en la visión. En la proliferativa, lo que va a suceder es que hay un proceso de neovascularización y fibrosis. ¿Por qué? Porque hay cierto grado de hipoxia en las células que estimula, por habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que había una estimulación de la producción de células endoteliales, del factor de crecimiento beta. Esto estimula la formación de vasos nuevos. ¿Qué pasa? Estos vasos nuevos son más tortuosos y más débiles, o sea que se rompen con más facilidad. Cuando se rompen, se produce una hemorragia dentro de la retina. Esto produce dos situaciones. Primero, la hemorragia de por sí, ¿verdad? Y además produce la reparación de esta hemorragia, que va a llevar a la fibrosis en el proceso. Esta fibrosis produce un aumento de las células que hay en la retina, entonces puede empujar la retina fuera del sustrato. Y este es el famoso desprendimiento de la retina que produce la ceguera del paciente con diabetes, que es que de un minuto a otro, ¡pum!, se queda ciego. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá en las imágenes, esta es una retina sana y miren cómo se ve la retinopatía no proliferativa con estos exudados que les decía recién y miren cómo es la proliferativa con esta vascularización anormal y encima un proceso de fibrosis agregado. Y nosotros sabemos por la física que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento.
Entonces, este crecimiento celular empuja a la retina y produce esta ceguera. La neuropatía diabética, vamos a ver que se afecta el sistema nervioso central y periférico. El patrón más frecuente de afectación es de neuropatía periférica simétrica y de extremidades inferiores y superiores, que se llama en guante y en bota. Y vamos a ver que se afecta la función motora y sobre todo la sensitiva. Ahora, si nosotros recordamos de anatomía, los nervios están irrigados por los vasa nervorum. Ahora, ¿qué pasa? Si un paciente tiene microangiopatía, dijimos que afecta a los pequeños capilares, también de los nervios. Entonces, este vasa nervorum no recibe una buena llegada de sangre, por lo tanto el nervio no tiene buena irrigación y se produce isquemia del mismo, lo que va a llevar a la falta de sensibilidad, que vamos a ver que comienza muchas veces como parestesias o disestesias en Bonta y Guate, y luego va a producir hipoestesia y hasta anestesia en el paciente, lo que quiere decir que es un paciente que no va a sentir dolor. Entre otras cosas, puede no sentir la fiebre, puede tener un montón de otras patologías que cursan silentes, por ejemplo, un infarto del miocardio. Entonces, todo esto lo explicamos para llegar a hablar de lo que es el pie diabético. El pie diabético va a ser la sumatoria de todos estos procesos que dijimos recién. La microangiopatía, ¿por qué? Porque dijimos que produce en parte la neuropatía y además porque produce inmunocompromiso. ¿Por qué? Porque va a haber una afectación en la forma en la que los neutrófilos responden ante una noxa. No pueden responder, ni los neutrófilos ni los macrófagos pueden activarse y además se ve afectada la cascada del complemento. O sea que es un paciente que tiene comprometida su inmunidad. Además, la macroangiopatía, porque dijimos que debido a este proceso de aterosclerosis, no va a haber una buena llegada de sangre a los miembros, y esto puede producir ulceraciones de causa vascular. Y sumado a esto que dijimos a la neuropatía, en la cual el paciente no va a sentir dolor, puede tener esta úlcera, que no la siente, que se sobreinfecta, que no tiene un sistema inmune competente como para defenderse de esta infección, y termina empeorando y volviendo un proceso progresivo que va a llevar muchas veces a la amputación del miembro. Bueno, espero que haya quedado dentro de todo claro el tema. Es un tema muy lindo que lo pueden leer del libro Robbins, está muy bien explicado. Si tienen cualquier tipo de dudas, la pueden dejar por los comentarios.